Miguel Ruiz Jiménez nace en Otura, Granada, el 6 de junio de 1949. A los 7 años ya tornea algunas formas y se va integrando en el taller de su padre. A los 15 años monta su propio taller en Jun, Granada. Estudia bachillerato nocturno, química, anatomía. Asiste también en régimen de nocturno a la Escuela de Artes y Oficios, donde estudia dibujo repujado y modelado. En 1979 comienza una férrea investigación para recuperar la loza dorada y, como broche a esta especialidad, analiza e investiga a fondo, una a una, las obras más importantes de la loza dorada de todos los tiempos para reproducirlas con gran fidelidad. Estamos hablando de los casi irrepetibles vasos de la Alhambra. Entre una intensa lista de exposiciones por todo el mundo, destacamos en 1997 su proyecto Vasos de la Alhambra. Es acogido en la sede central de la UNESCO en París y se realiza una exposición monográfica de gran repercusión internacional. A raíz de esta exposición, el Comité Internacional de Arquitectos de la UNESCO decide incluir una obra original de Miguel Ruiz en la colección de patrimonio artístico de esta organización. A principios del 2000, Miguel Ruiz Jiménez es elegido junto con Julio Romero de Torres y Velázquez para representar en Japón el arte andaluz de todos los tiempos. En toda la historia del arte no hay un ejemplo tan escaso y reducido de un testimonio de tan alto valor artístico como lo fueran los vasos de la Alhambra, porque solo 6 sobreviven en los museos del mundo, dándonos testimonio de aquella cultura tan refinada y noble que edificó la Alhambra y dio al mundo poetas como Al-Jatif o Hamrak. Por eso, rescatar un vaso de la Alhambra del olvido es como devolver a la vida un tesoro irrepetible y excelso. Miguel Ruiz se lo ha propuesto en un doble ejercicio de madurez técnica y estética, tras 15 años de laboriosa y dedicada investigación sobre los procesos ocultos y casi alquímicos con que los ceramistas de los siglos X al XV conseguían erigir estos monumentos cerámicos que hoy vuelven a brillar de la mano de este escultor y ceramista, convocado en su día para realizar el vaso de las Gacelas, que representó a Granada en el pabellón de Andalucía de la Expo 92, rodeado de lo más granado universal y emblemático del arte andaluz, desde Murillo a Picasso. Pues el Pabellón de las Artes es un lugar pensado para el arte en general, una sede para hacer arte, para disfrutar el arte, para incluso enseñar el arte, exponerlo, etc. Surge como a través de la necesidad de crear un espacio, en mi caso concreto, para ubicar, para exponer, entre otras obras, la colección de los vasos de la Alhambra, que requieren, por su talante, por su tamaño, etcétera, un espacio un poco especial. Pocas galerías tienen estas características. Entonces me embarqué en la aventura de diseñar una arquitectura escultórica, diría yo, capaz de albergar y de alguna forma completar el posible impulso de creatividad, de espiritualidad que sugiere o que despierta una obra de estas características. Así surge la idea de crear, la necesidad de crear este espacio, así empecé y así va creciendo. Hay un taller, hay una sala ya abierta al público y bueno, el proyecto sigue adelante porque hay muchos metros que construir y las ideas van naciendo a medida que se van creando cosas, es como una fuente donde de la que más, cuanto más sacas, más sale, más hay para sacar, ¿no? Esta es globalmente una definición del Pabellón de las Artes. Los vasos de la Alhambra podían llamarse también jarrones o ánforas, pero sin embargo a nivel museístico podríamos decir, ¿no? Se dio en llamarle, en adjudicarle la nomenclatura de vasos. Son unas grandes piezas realizadas en la técnica de cerámica de reflejo metálico, conocida como loza dorada, cumbre del arte nazarí, de la época nazarí, diría yo, ¿no? De hecho,
Pues bueno, en el mundo quedan solamente 6 o 7 piezas esparcidas por diversos museos y nadie se ha puesto a restituir, a recuperar estas obras. A mí concretamente me ha llevado más de 20 años de investigación para alcanzar este nivel y bueno, la restitución de todos los más importantes que hay en el mundo ahora mismo. Además estoy añadiendo algunas versiones originales mías del mismo tamaño y talante de estas obras que contienen, diría yo, la esencia de lo más elevado del arte nazarí, por sus dificultades, por todo lo que expresan, por la espiritualidad y la dedicación con que se realizaron en su día. Y bueno, es un reto bastante difícil que me marqué hace ya más de 20 años y ya está terminada casi la colección de los vasos de la Alhambra. Hacer un vaso, después de llevar más de 20 años sumergido en esta técnica, me cuesta mucho más trabajo realizar un vaso que hacer una escultura de similares características a nivel volumen, por ejemplo, hablo, ¿no? La escultura son volúmenes, formas, ritmos en el espacio, flotando en el espacio. Se pueden construir muchas texturas también a través del bronce o de cualquier otro material. Pero en los vasos hay eso y algo más. Hay alquimia, hay algo ineludible. Usted puede hacer una escultura maravillosa y se la funde pues una fundición especializada en esto y usted entiende del concepto escultórico a nivel volumen, etcétera. Es un campo infinito, por supuesto, pero en esto, repito, hay algo más. Hay que terminar la obra, hay que vestirla con una danza de geometrías, de matemáticas, de algo que hoy ya pues no, casi ni se entiende, ¿no? Ni la gente tiene tiempo, por lo visto, de dedicarse a esta inmersión, ¿no?, tan profunda, tan sensible, que exige esta cerámica. Seguiré construyendo más vasos de la Alhambra, que ya no son de la Alhambra, son de Miguel Ruiz, pero bueno, parientes de esa familia de piezas maravillosas que mi ilusión es que no se pierdan, no solamente las piezas, no se van a perder porque están en los museos, pero rescatar de alguna forma también la técnica de realización y que sigan haciéndose estas obras en el futuro, porque hace 500 años las hacían hombres, sin medios técnicos, entre comillas, ¿no?, los medios técnicos que hay ahora, y la hacían. Y bueno, ahí está patente toda una serie enorme de valores que si las miramos y las observamos y estudiamos un poquitín de qué van, inmediatamente percibimos todos estos valores que digo, ¿no? Tengo frente a mí y frente a toda la gente que nos está viendo, dicen que los años no hay que decirlo, que no se suelen decir o que no se pueden decir. ¿Por qué no? Paco Molina tiene 67. 67 años y una trayectoria como artista impresionante. ¿Cómo fueron tus inicios, Paco? Pues muy pequeñito, porque mi familia, yo soy de Chauchina, me fui a vivir al Jao, que es un anejo de Santa Fe. Entonces mi familia han sido todos, cuando antes se echaban serenatas, a pesetas y a 2 pesetas, 2 o 3 piezas, 2 pesetas, que sí, más no se bebía. Entonces, era una época bonita, íbamos a todos los bailes, a todas las fiestas, y entonces mi abuelo
me enseñó a mí ya con 10 o 11 años, me enseñó que yo tocara un poco la guitarra, y he tocado bandurria. Por eso allí en mi pueblo, por aquellos pueblos, nos decía a mi abuelo Juanico, el Chato Pipa, y yo siempre he sido el nieto del Chato Pipa toda la vida, por allá los pueblos. Y me acuerdo que yo iba con una chaqueta de mi abuelo muy grande y me tenía que subir las mangas para arriba porque me caía ahí. Y era una época muy bonita. Entonces se ganaba, después de estar por ahí toda la noche, se ganaba 14 rales, 18 rales, a 5 pesetas nunca llegaba. Aquello era... El protagonista de nuestro próximo reportaje inició sus estudios de Bellas Artes paralelamente con los de publicidad en 1967. Más tarde, cursa estudios de dibujo y animación. Trabaja en varios medios de comunicación como dibujante y en la sección cultural. Viaja por todo el territorio nacional, residiendo varios años en Tenerife, hasta que en el año 1986 se instala definitivamente en el pueblecito de Campo Cámara, al norte de la provincia de Granada. Se trata del prestigioso escultor Ramón Salarich. Bueno, mis inicios, en el momento de dedicarme exclusivamente a la obra escultórica, fue en el año 86. Yo, mi formación es de Bellas Artes, hice Bellas Artes, después me dediqué al campo de la prensa, estuve hasta el año 86 trabajando en distintos medios, el último fue en el Diario de Avisos de Santa Cruz de Tenerife. Entré desde el punto de vista de lo que era la diagramación en prensa y después me ocupé de la sección cultural del periódico. Al mismo tiempo dirigía una galería de arte, pero en el año 86 decidí que ya era hora de retomar mis inicios y dedicarme por completo a lo que era mi trabajo en la escultura. La manera de hacerlo era concluir con todo, lo dejé todo y me trasladé, estaba residiendo en Santa Cruz de Tenerife y me trasladé a la península para empezar de nuevo. Y desde hace 15 años mi única dedicación pues es la escultura. El pintor tiene que sentir. Si no siente, esa pintura no podrá llegar a tener un buen éxito. Un éxito feliz, digamos, ¿no? Si no hay relación directa, lienzo, pincel, sentimiento, la obra está, digamos, que abocada al fracaso. Cuando existe esta unión directa, sentimiento, mano, lienzo, entonces puedes estar en el camino de conseguir la obra con la que te sientas identificado y satisfecho. Mario Barahona llegó a la costa tropical a través de la enseñanza. Una vez aprobadas las oposiciones, el destino que le dieron fue Motril. Aquí vivió 10 años y en las salidas y excursiones para conocer el entorno descubrió Gualchos. Le gustó y años después, cuando se jubiló, se trasladó a este bello pueblo definitivamente. La chispa de la pintura es muy anterior a la enseñanza. La enseñanza fue, si quieres, una consecuencia de la pintura, ¿no? Como de todos he sabido, vivir dignamente de la pintura no es nada fácil. Entonces uno de los caminos que tenía pues era tomar el camino de la enseñanza, haciendo oposiciones, pasar por el tubo, y una vez que tomas, que te has sacado una oposición, pues puedes decir, tengo mi vida resuelta, ¿no? Sin pretensiones de poder hacerse rico, pero tener una vida digna, ¿no? Y paralelamente con esto, seguí con el camino de la pintura, ¿no? Empieza a pintar como divertimento con tan solo 7 o 8 años, con acuarelas típicas de colegial, con lápices de aquella época.
Y eso va evolucionando del mismo modo que sus exigencias, que cada vez son mayores, hasta que con los 18 años ingresa en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Francisco Ávila nació en Maracena, tiene 65 años. Ya jubilado, su vida profesional fue la construcción, y gracias a esto empezó a interesarse por el mundo de la escultura, primero realizando figuras de animales con piedras pequeñas, para más tarde trabajar con la arcilla. Al estar trabajando en la construcción, pues había casas donde me encargaba de hacer cosas de piedra, en pedra granadino y cosas. Y de ahí pues nace la idea de la casa mía, como empiezo a restaurarla, y entonces pues lo más fácil que encontré para poder hacer lo que a mí me gustaba y eso, pues es la piedra. Entonces pues empecé con la casa. Lo primero que hice esto, la casa, las fachadas y los patios los decoré todo con piedra, haciendo dibujos y tal. Y ya de ahí pues una vez estaba la casa ya con todas las paredes y todo, he hecho una cantidad de murales que luego los podemos ver ahí en el patio de piedra, la fachada la habéis visto, ¿no? Pues luego ya vino el decorado. El decorado, como también en la época de la niñez, pues era muy amante de la naturaleza, me gustaban mucho los pájaros, y eso me hizo de que el adorno de la casa, de hacer como una fauna, hice una fauna y ya pues con estos materiales empecé. Manuel Hoces nació en Pinospuente. Actualmente vive en Dúrcal y se inició a la pintura a los 59 años. Ha expuesto en diferentes pueblos de la provincia de Granada con motivo de las semanas culturales de pueblos como Dúrcal, Padul, Niguelas, Cozbíjar, Lecrín, invitado por los ayuntamientos de dichas localidades. Ganador del primer premio del concurso de pintura de la Semana Cultural de Padul en los años 96 y 98, su popularidad se hizo patente en las ferias de Armilla en los años 98 y 99, en la Feria de Muestras de la localidad de Padul en 1999, en la exposición de pintura Balín Arte de Dúrcal y en el Zoco de Niguelas en los últimos 3 años, obteniendo un gran éxito en ventas en dichas exposiciones. En los años 1999 y 2001 fue invitado por el Ayuntamiento de Pinospuente para exponer, con motivo de las fiestas populares de dicha localidad, en la Sala de Arte Pintor Barba, obteniendo el reconocimiento y la admiración de todos sus paisanos. Yo te digo una cosa, cuando chavea, me gustaba pintar mucho a lápiz. Y entonces, pues, cuando me jubilé, pues le digo, ¿y qué hago ahora parado? Yo no soy hombre de estar en la plaza criticando a este, criticando a aquel, o gascando. Digo, yo me voy a poner a pintar. Si me sale bueno y si no... Pues. Y empecé a pintar, compré mi avío y empecé a pintar y entonces... Pues vi que me pegaba una milla y empecé y ya no lo dejo. Un oficio de oficios, de alquimias, de inmensas posibilidades de expresión a través de unos materiales cerámicos. Son minerales preparados para conferir unas propiedades de texturas, de color, a una superficie cerámica que siempre es de arcilla, un material noble. Desde el principio del barro hasta el último acabado, desde la cantera, desde la contemplación de la textura de una arcilla integral, pasando por un torneado, una preparación de la arcilla y un conocimiento que permite modificar para adecuar a cada técnica en particular,
dentro de la globalidad de la cerámica granadina. Nos trasladamos a Diseños Encarnación, en Jun. Nos habla Miguel Ruiz Jiménez. Estoy convencido de que la arcilla, la cerámica, permitirá al hombre conquistar el espacio. Ya lo ha hecho, con revestimientos súper especiales aplicados sobre naves que han permitido alcanzar unas velocidades a unas temperaturas en el espacio y que no era posible hasta que se encontró, se desarrolló una cerámica especial, cerámica espacial, para conseguir este cometido. Desde lo más sencillo, desde lo más humilde, desde el mensaje más simple de expresión, de sensibilidad para expresarse en el campo del arte, hasta la más alta tecnología, créanme ustedes, creo que está contenida en la arcilla, en los minerales cerámicos. El torno alfarero puede que sea la máquina más antigua. Es una simple rueda. La rueda, ¿qué es la rueda? Creo que todo el mundo sabe que la rueda es el primer eslabón de la maquinaria, de toda la maquinaria moderna. Y posiblemente surgiera esta rueda gracias al torno alfarero, cuando se torneaba sobre una piedra enorme, apoyada en un trompo también de piedra, para girar esa masa de barro que ahora movemos con mucha más agilidad, bien con unos cojinetes o incluso con un pequeño motor que accionamos un eje con un plato de acero. Pues qué cosa, ¿no? Ese torno, esa máquina tan sencilla que siempre utilizó el hombre para tornear sus arcillas, para construir sus pequeños vasos, para acotar unos espacios, unos lugares en el espacio que son pues sencillamente hechos con barro, con arcilla, ese material que ya hemos descrito anteriormente, y bueno, esa es una cosa que a mí particularmente me llama la atención, la importancia enorme que hasta en eso, o sea, posiblemente podríamos plantear que la cerámica, con su torno ahí, con sus arcillas, marcó un principio y seguramente marcará un final indefinido, la conquista del espacio. Después de un perfecto secado o desaparición del agua física que toda arcilla húmeda contiene, la pieza pasa al horno para recibir su primera cocción a 1040 grados aproximadamente en este caso, en el caso de esta arcilla concreta, a donde pierde también las dos moléculas de agua química que toda formulación de arcilla cruda contiene. Pierde la plasticidad y alcanza una dureza y un grado de sonoridad que nos deja la pieza lista para su primer baño de esmalte. Esta arcilla, ya cocida, aunque la recicláramos, sería imposible que alcanzara su grado de plasticidad inicial. O sea, no podría volver a ser torneada, salvo utilizándola para otras composiciones de arcilla, con lo que se podría hacer chamota, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos esmaltando con un blanco semicrudo de estaño y plomo al modo alquimista árabe, que es la base de la cerámica granadina, pues de todos los tiempos, diría yo. Una fina capa de esmalte que nos sirve de base para posteriormente decorar, en este caso concreto, con azul de cobalto. Después de recibir la capa de esmalte de plomo y estaño
típica de la cerámica granadina, cerámica árabe, granadina, estamos viendo el proceso de decoración. Este gris oscuro es nada más y nada menos que el azul de cobalto envejecido, clásico en la cerámica más típica y antigua de Granada. Sobre esmalte semicrudo, como digo, de estaño y plomo, para que se desarrolle esa textura, esa carnosidad típica de la cerámica tradicional granadina, de la auténtica cerámica tradicional granadina. Granadas contorsionadas, pájaros y toda una floresta abstracta o semi-abstracta, muy clásica, con un tosco pincel de pelo de caballo. Después de una cocción que entre el calentamiento y el enfriamiento dura aproximadamente 48 horas, estos tiempos van en función de la complejidad técnica, el volumen, etcétera, de las piezas que contiene una hornada en particular. Este es un horno eléctrico, a donde podemos ver tras este proceso aquel gris de cobalto que comentábamos al principio, ya convertido en un azul típico de nuestra cerámica granadina. Su brillo, la textura del blanco y también una acentuación de la sonoridad, puesto que le hemos aplicado esa capa de esmalte que ya está vitrificada y que impermeabiliza la arcilla.